¿Te has preguntado alguna vez por qué personas aparentemente buenas pueden actuar de forma cruel? ¿Por qué, bajo ciertas circunstancias, personas comunes como tú o yo pueden llegar a hacer cosas que jamás imaginarían? Este misterio ha intrigado a psicólogos, filósofos y científicos durante décadas y nos muestra que el ser humano es capaz tanto de actos de bondad como de acciones destructivas. Hoy exploraremos un concepto tan fascinante como inquietante, el efecto Lucifer, desarrollado por el psicólogo Philip Zimbardo. El efecto Lucifer nos invita a cuestionarnos si en realidad somos tan inmunes al mal como creemos. ¿Estamos todos predispuestos a hacer tanto el bien como el mal? ¿O es el contexto el que tiene un poder tan grande que puede transformar nuestra esencia y nuestros valores? Vamos a adentrarnos en este concepto y entender cómo el contexto puede moldearnos de formas que tal vez nunca hubiéramos imaginado. Y también exploraremos cómo la espiritualidad y la conciencia pueden ayudarnos a mantenernos firmes ante estas influencias negativas. Quédate conmigo, porque esta es una reflexión que, en última instancia, nos invita a asumir una gran responsabilidad sobre quiénes somos y cómo actuamos. El experimento de Stanford como punto de partida. Para entender el efecto Lucifer, debemos remontarnos al experimento de la prisión de Stanford, uno de los estudios más impactantes y polémicos en la historia de la psicología. En 1971, Zimbardo y su equipo querían explorar cómo las personas comunes respondían a la autoridad y a la presión de un entorno cerrado y controlado. Seleccionaron a un grupo de estudiantes universitarios que se dividieron en guardias y prisioneros dentro de una prisión simulada en el sótano de la Universidad de Stanford. Lo que sucedió en ese sótano superó cualquier expectativa y nos reveló un lado oscuro del comportamiento humano. Los guardias, jóvenes normales sin antecedentes violentos, comenzaron a ejercer castigos físicos y psicológicos sobre los prisioneros en muy pocos días. Esta transformación ocurrió tan rápidamente que sorprendió incluso a Zimbardo, quien supervisaba el experimento. Los guardias se volvieron cada vez más sádicos y abusivos, y los prisioneros comenzaron a experimentar niveles elevados de ansiedad, estrés y desesperación. El poder del rol y del contexto fue tan devastador que el experimento, previsto para durar 2 semanas, tuvo que cancelarse en 6 días debido al sufrimiento que causaba. Este estudio nos muestra cómo, en determinadas circunstancias, el entorno puede tener un poder inmenso sobre nosotros, transformando nuestras actitudes y nuestro sentido de la moral. Así nació el concepto de efecto Lucifer, una reflexión sobre cómo las personas comunes pueden verse atrapadas en dinámicas de maldad sin darse cuenta. Explicación del efecto Lucifer y su conexión con la espiritualidad. Zimbardo define el efecto Lucifer como la capacidad de los individuos de ser arrastrados hacia la oscuridad cuando el contexto lo permite o lo facilita. Esta transformación, como sugiere el nombre, hace referencia a la historia de Lucifer, quien pasó de ser un ángel luminoso a caer en la oscuridad. Sin embargo, esto no es solo una metáfora, sino una advertencia sobre cómo, si no somos conscientes, cualquiera de nosotros podría llegar a realizar actos en contra de nuestros propios valores. La espiritualidad nos enseña que en cada ser humano coexisten tanto la luz como la sombra, y que el camino hacia la plenitud implica integrar ambos aspectos con conciencia. Desde una perspectiva espiritual, el efecto Lucifer nos recuerda la importancia de cultivar la autoconciencia y no permitir que el entorno dicte completamente quiénes somos. El entorno puede influir en nuestro comportamiento, pero la espiritualidad nos da las herramientas para mantenernos conectados con nuestra verdadera esencia. Es fundamental recordar que,
Aunque estemos expuestos a la presión externa, siempre tenemos la capacidad de elegir desde nuestro propio centro. La espiritualidad nos invita a desarrollar la empatía, el amor y la compasión como antídotos contra esa potencial oscuridad que puede surgir en nosotros. Cada vez que practicamos la meditación o nos adentramos en el autoconocimiento, fortalecemos nuestra capacidad para resistir la presión de un contexto negativo. Y así, en lugar de dejarnos arrastrar, nos convertimos en una influencia positiva y consciente en medio de un mundo donde la oscuridad también existe. La ciencia detrás del comportamiento, psicología y neurociencia. La ciencia ha estudiado ampliamente cómo el cerebro responde a las presiones del entorno, la autoridad y la influencia grupal, y ha encontrado algunas respuestas intrigantes. Desde la psicología social, sabemos que el ser humano tiene una profunda necesidad de pertenencia y que esta necesidad puede empujarnos a actuar en contra de nuestros propios valores. El cerebro humano está diseñado para responder a las señales sociales, especialmente a las que provienen de figuras de autoridad o de nuestros pares. Nuestro sistema límbico, responsable de regular nuestras emociones, reacciona intensamente ante la aprobación o desaprobación de los demás. Esto significa que, en situaciones de presión grupal, el sistema límbico puede actuar por encima de la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones éticas. Cuando este sistema límbico está activado, nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y morales se ve debilitada, y es aquí donde se produce el efecto Lucifer. Además, la neurociencia ha demostrado que el anonimato también puede reducir la autoconciencia, haciéndonos más susceptibles a actuar sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, existe una forma de entrenar al cerebro para que no caiga tan fácilmente en estas trampas: la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y fortalecerse mediante la práctica de conductas y pensamientos específicos. Al cultivar la empatía, el autocontrol y la autoconciencia, reforzamos la corteza prefrontal y reducimos la influencia de las emociones impulsivas. A través de la meditación, la reflexión y la autocompasión, podemos entrenar nuestra mente para actuar desde una perspectiva ética y consciente. Así, en lugar de dejarnos llevar por las influencias del entorno, podemos actuar con integridad, incluso en momentos de presión. Ejemplos espirituales de superación del efecto Lucifer. A lo largo de la historia, hay figuras que nos han mostrado cómo resistir las influencias negativas y mantener la integridad, incluso en entornos hostiles. Nelson Mandela es un ejemplo claro. Pasó casi 27 años en prisión, pero nunca dejó que el odio o el rencor dominaran su corazón. Al salir, promovió la paz y la reconciliación en lugar de la venganza, recordándonos el poder de la compasión. Gandhi también mantuvo sus principios de no violencia, aun enfrentando la opresión británica, y siempre optó por el camino de la paz. El Buda, al enseñar la importancia de la autocomprensión y la empatía, instaba a no reaccionar con odio, sino con sabiduría ante las circunstancias difíciles. Estas figuras representan un modelo de resistencia a la presión social y a los impulsos del ego, recordándonos que siempre tenemos la capacidad de elegir. Desde la espiritualidad se nos enseña que, aunque todos llevamos un potencial de sombra, también tenemos una capacidad infinita para la luz y el amor. La meditación, la autoobservación y el autoconocimiento son prácticas que nos ayudan a ser conscientes de nuestras emociones y a controlar nuestras reacciones. Así, cada vez que reflexionamos o practicamos el autocontrol, fortalecemos nuestra resistencia frente al efecto Lucifer. En lugar de permitir que el entorno nos arrastre, podemos ser una influencia positiva y un faro de conciencia en el mundo. Reflexión final.
El efecto Lucifer no es solo un concepto psicológico, sino una llamada de atención para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre quiénes somos realmente y cómo el entorno puede afectar a nuestra conducta, incluso cuando creemos que somos inmunes. Al comprender esta influencia, tenemos la responsabilidad de ser conscientes y no dejarnos llevar por las corrientes de presión o autoridad. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo responder ante las circunstancias y qué tipo de persona queremos ser en este mundo. Este concepto es una invitación a ser responsables, a cuestionar nuestras motivaciones y a actuar siempre con empatía y amor. La próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas presión para actuar en contra de tus valores, recuerda, tú tienes el control. Escoge la autoconciencia, la compasión y la integridad, porque en esas decisiones radica nuestra verdadera esencia. Y al final, aunque el entorno nos empuje a veces hacia la oscuridad, la luz de nuestra conciencia y nuestra espiritualidad puede guiarnos de vuelta a la paz. Así que, si alguna vez sientes que el contexto te arrastra hacia un comportamiento que no resuena contigo, toma un momento para reconectar contigo mismo. Recuerda que eres mucho más que el producto de tu entorno. Eres un ser consciente, con el poder de decidir. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte a mi canal El Espíritu Atento, compartir este vídeo con tus amigos y dejar tus comentarios o sugerencias. Hasta siempre y muchísimas gracias.